Buenos días, tardes, noches, mis emisoras, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo viola? ¿Con mi gente? ¿Todo tranquilo? Alguien me recomendó en los videos, cuando reaccionamos el video de Five Nights at Freddy's y tal, me recomendó este video sobre la extraña historia de Five Nights at Freddy's. Es un video de Nash. No conozco este chabón, pero me habla sobre que acá está todo el lore, digamos así, actualizado, o sea, hoy en día, tranquilamente. Y dije, me interesa, sí, estoy al tanto. Además ya nos falta mucho para ver las secuelas de esta película. Y mira, aquí tenemos la miniatura. Freddy Budo. Remate, Mimi, zombie, claro. El lore. Se ve que se armó un re quilombo con el tema cuando se enteró que no era Sprita, sino que era el Mimic. O sea, otro personaje que como que es nuevo o algo así. Y ahí es como que se armó tanto quilombo con el lore. Así que... Ah, mira, tiene dos pistas de audio. Raro. Bueno, no importa. Chat, demostración, Full HD. Y bueno, al tener un buen lore que todos lo hemos visto a lo largo de la infancia. Así que bueno, me voy a echar la demostración y 3, 1, 2. Con leer el título y la miniatura, capaz estén intrigados por qué dicha opinión. Ya llegaremos a ello. Verán, es gracioso como FNAF, un juego que, santa madre de Dios, salió en el 2014. Ya tiene una Oye, banda. eso fue hace 11 años. Pues es gracioso es considerar que Una esta década. franquicia ya es más vieja que los fans del Skibidi Toilet y el tralalero tralala. Así que demos algo de contexto. Cuando este juego salió como tal en aquel año, fue un jodido fracaso sus primeros días. A ver, ¿Ah, sí? ni su creador le tuvo fe, si hasta su Kickstarter ni siquiera recaudó $1. Pero hubieron muchos factores que hizo que este juego se volviera el boom que hoy en día conocemos. Ah, mira. Porque el juego afortunadamente salió en el momento preciso para ello. A ver, hablamos del 2014, un año en donde el internet estaba demasiado popular ¿Te acuerdas en de el esto? tema de youtubers haciendo gameplays y aparte reaccionando a dichos juegos que grababan. Aparte de que estaba surgiendo muchísimo el Minecraft. tema de los juegos indies, con juegos como Minecraft que estaba en su punto más alto, y dentro de los indies los que estaban llamando mucho más la atención eran los de específicamente de terror. Con Claro, en esa época estaba, por ejemplo, los Slenderman, los Slendytubby, Minecraft también, y también los .s, porque claro, era re jodido, chabón, de estar ahí en el medio, chabón. O sea, tranquilamente pudo estar eclipsado, chabón, Pero creo que ahí vamos a ver en qué momento, ahí está Rubius, chabón, Me imagino que vamos a ver en qué punto tuvo el boom, digamos así, hizo ya una franquicia tranquilamente. Predecesores como Slenderman y Amnesia, el primero surgiendo de otro tópico muy popular en internet en Ahí aquellos está. años, lo que serían las creepypastas, porque estaba entretenido de alguna manera ver a un huevón usar locuendo con música del exorcista de fondo para únicamente hablar de un personaje infantil llorando sangre de sus ojos hiperrealistas, pero no le di importancia. Así que a ver, Los puntos ese. tantos factores, este juego por sí solo ofrecía todo lo que la época buscaba. Un juego indie de terror que se podía prestar para especular teorías e historias tenebrosas. Además que permitía a los youtubers de la época sobre reaccionar a un simple jumpscare y permitía a otros hacer teorías por encima de las teorías sobre todo tema. Desde buscando explicaciones por qué el pixel de la esquina número 48 de la sala tal del capítulo tal es color amarillo, hasta Cierto. el por qué Toy Chica es la única animatrónica con short y eso la hace ver muy sexy para En tanga. Deimos. Sí, sí. Y personalmente el juego cuando salió sinceramente no le di bola. A ver, en ese año yo ya estaba apenas recién empezando la universidad, o sea, háganse una idea de lo viejo que soy. Mi Y abo. para cuando ciertamente quise probarlo, ya habían 3 juegos principales y estaba un cuarto anunciado a salir en camino. Oye, no es mi culpa que el creador Scott fue un hambreado y lanzó juegos casi tan seguidos, casi que semanales salían. Aunque ¿quién lo va a culpar? Encontró la gallina de los huevos dorados y supo capitalizarlo. Sí. Cualquiera se volvería hambriado. Por ende, por fin en aquel momento decidí darle un vistazo a cuál era la gran cosa que ofrecía esta saga de juegos, que tenía tan alterado a los niños de la época. Y después de jugarme los 3 primeros títulos, había llegado a la conclusión que su apartado de jugabilidad, sinceramente, no me gustaba de mucho. Y cuando llegó la 4ª entrega, solo la probé Freddy. y la abandoné como en la 3ª noche, porque bueno, la misma fórmula. Para mí, si ya jugaste 2 noches, ya jugaste todas las noches, solo que subían la dificultad. Por ende, Claro. preferí mejor quedarme atrás y volverme un espectador, que igual, Más al final de difícil. cuentas, lo único que importa en esta franquicia no son ni sus juegos, sino su lore. Y es de lo que vamos a hablar en este video.
Y debo Claro. reconocerlo, y es que dentro de la comunidad hay un pensamiento muy popular, que ya es por sí solo un meme, y es el hecho de pensar que Scott escribió el lore de la saga a base de las teorías de los fanáticos, cosa que discrepo a sus primeras entregas, porque sin duda su primer juego por sí solo es muy autoconclusivo, ya que el juego por sí Sí, solo no requería ni historias, ya tenía un muy buen world claro. building que estaba dejando lo necesario. Claro, porque el primero no tenía lore, digamos así, no tenía el primer juego de lore. Que yo sepa, era arrancado, digamos así, sin un lugar de seguridad, que vos te cabotas 5 noches y que no te coman vivo los animatrónicos, y listo, chabón. Y conforme pasa la noche, va a subir la dificultad. Pero para mí, no es que sí sube la dificultad, pero no es que se vuelva aburrido. Por ejemplo, en la primera noche, vos antes estás mirando las cámaras y tal. La primera noche es como un tutorial, por decirlo así, ¿viste? Después de una noche ya te aparece Bonnie o Freddy. Después de la tercera ya te aparece Chica. Y luego te aparece Fozzie. O sea, es como que poco a poco te va mostrando poco a poco la dificultad de cada animatrónico, ¿viste? Y qué tan jodido puede ser con cada animatrónico, ¿viste? Y te hay que aprenderte el combo y todo. Y cómo defenderte, digamos, si los animatrónicos, ¿viste? Y eso está bueno, chaval, eso está bueno. No, no me parece como tan repetitivo como dicen, ¿eh? Para mí me convenció, ¿viste? A ver, no jugué ninguna entrega de Final Fantasy hasta el día de hoy, ¿viste? Ninguna. No sé si están en todos los juegos en Steam, no sé si alguien lo sabe que me diga si están todas las franquicias de Steam, así me la paso un día. Pero sí he visto, chabón, a Fenaflow y hasta un gameplay jugando a esto tranquilamente y me caga de risa, chabón, cómo se pegaba los frutos, chabón, Más que a Fenaflow, chabón, me hace cagar de risa ese. Un grande, chabón. Ahora jubilado. Para dejar el contexto suficiente de lo que ocurría. La historia es que solo somos un guardia de seguridad nocturno con el objetivo de sobrevivir a estas máquinas. La pregunta del juego era el por qué unos robots animatrónicos de una pizzería infantil cobraban vida de repente durante la noche y buscaban matarnos. La conclusión es por los mismos detalles que el juego nos da sobre el tema de que en un tiempo pasado hubo básicamente una masacre en donde un ex empleado de la compañía acabó Ujú. con la vida de 5 niños y era fácil de Así suponer es. que bueno, las almas de dichos niños poseyeron estos robots y listos, con almas en penas vengativas y solo nos daba detalles para alimentar el trasfondo del mundo, como temas de, por ejemplo, una supuesta mordida que ocurrió en el 87. Eso, Sí. más el tema de los niños asesinados, te dejaba en conclusión que el establecimiento, aparte de ser un restaurante familiar, La es un lugar 17 embrujado. es mítico. Unas historias tenebrosas del patio de la escuela, y con el easter egg de Golden Freddy, que este personaje no era más que simplemente un recolor de la cara del restaurante, y con todo ese tema del It Was Me, y el hecho de que hasta Scott lo puso de easter egg cuando pones el año de 1987 en el apartado de las noches personalizadas, podías llegar a la conclusión que la mordida del 87 pues la hizo Freddy, nadie más, o este supuesto Golden Freddy en su defecto. El juego por sí solo era autoconclusivo, porque como tal no había mucho más, simple narrativa para construir un contexto del mundo que este juego posee. Claro, dejaba mucho a interpretar como el quién fue el asesino de los niños y qué ocurrió con él, lo que permitía abrir al debate. Claro, eso en el hipotético caso que el juego no hubiera tenido éxito, y como si lo tuvo, Scott pues decidiría seguir la historia, lo cual no me quejo, ya que se nota que el tipo hasta cierto punto tenía planeado una historia. Y más considerando que el sujeto parece que es un gran fan de sagas de películas como Star Wars, donde te cuentan la historia por partes que podían ser secuelas o precuelas de una a otra, con el objetivo de cerrar tramas que dejaba de una manera abiertas. Lo que eso nos llevaba al segundo juego, cuyo primera podría parecer una secuela, viendo que el contexto es que llegaron nuevas versiones de los animatrónicos que conocimos en la primera entrega, y que dichos robots ya estaban desmantelados. Chabón, vivo viendo, chabón, el peluchito de Fozzie, chabón, y me había preguntado, chabón, ¿por qué carajo no tengo un peluchito de Fozzie, chabón, Es que creo que ustedes han visto, chabón, tranquilamente al peluchito de Fozzie en la vida real más de uno, ¿viste? No sé, me gustaría tenerlo algún día, ¿viste? Tipo de adorno y todo, ¿viste? Me parece muy tierno, chabón, el peluchito de Fozzie. Entraban en una bodega abandonados, para no tardar Es muy en tierno, darnos chabón, cuenta Mira. que realmente es una precuela del anterior juego, y eso Está vaya, Freddy. es sorprendente, porque ahora Scott decidió añadir minijuegos en forma de sprites, para contarnos sucesos que se dejaron en forma de contexto en el anterior juego, como el quién es el asesino de los niños, no precisamente quién
pero sí al menos una figura reconocible para el público, El hombre morado. siendo este el hombre morado, para terminar todo con una supuesta mordida a nuestro protagonista, técnicamente concluyendo en que este juego nos estaba contando qué fue lo que pasó para que el sujeto matara a estos 5 niños y aparte quién fue el causante de la mordida del 87. Perfecto y me fascina. No necesito ni siquiera una explicación de las motivaciones del tipo, sino que era un guardia de seguridad, que era un psicópata, nada más, y es lo único que necesito. No necesito que me quieras justificar las acciones de un sujeto que es un asesino de niños. No me importa porque Jeffrey Dahmer comía gente. Nada va a excusar lo que hizo. Solo fue un loco que mató 5 niños y escondió sus cuerpos en los animatrónicos. Así es. Y simplemente poseyeron dichos animatrónicos al haber sido escondidos en ellos. Y de aquí al poco tiempo saldría la tercera entrega, que buscaría cerrar la historia en una trilogía, en un juego ahora siendo secuela del primero, ambientado muchos años en el futuro, cuando las historias que encerraban a esta pizzería solo se habían vuelto en cuentos de terror para asustar a los niños, y ya no existían los animatrónicos como tal. Y todos ellos solo se habían convertido en meras decoraciones para lo que sería ahora una especie de atracción turística, digámosle museo y a su vez casa embrujada, vendiéndose con la premisa de contar estas leyendas urbanas, pero que en esta ocasión el principal villano y único animatrónico, entre comillas, que nos toparíamos para esta entrega no sería otro más que este traje de conejo todo rasgado y vuelto mierda que por alguna razón se coló en este establecimiento, ya sea por descuido o quién sabe, y que por medio de nuevamente minijuegos se nos iría revelando que realmente quien se encuentra poseyendo este conejo todo demacrado no es otro más que el hombre morado, que podías llamarlo hasta karma. La vida le jugó en contra y terminaría pagando por sus crímenes, muriendo de una manera bastante similar a como él acabó con la vida de los 5 niños hace mucho tiempo atrás. Aunque claro, el hijo de su mamá, de Scott, se pasó de culero haciendo que el final bueno, por así decirlo, del juego, solo se obtiene haciendo unas cosas tan específicas que si lo buscas en una guía por internet, jamás te enteras. Y dicho final bueno, lo único que te explica es que las almas de los niños pudieron descansar en paz, ya que al final de este juego el establecimiento se incendia, llevándose todos los malos recuerdos de dicha franquicia, junto a su villano principal con ella, sin duda poético. Luego se anunció el FNAF 4, que era a mi parecer muy necesario, y dicho y hecho, llegó y generó ciertos retcon que personalmente arruinaron el lore funcional que ya tenía las entregas anteriores, porque primero, bueno, vemos que en este juego se explica que la verdadera mordida del 87 no ocurrió en el 2, sino en este, y siendo este niño, pero que en realidad no, porque el juego se ambienta en el 83, haciendo que aparte no era sola una mordida, sino 2 mordidas, solo que esta por alguna razón desapareció de las mentes de los dueños de la franquicia de restaurantes y que solo la trama se basa en eso únicamente. Pero bueno, ok, generó un agujero argumental, porque entonces... Es como que actualiza, digamos, sí, el lore, básicamente, ¿no? El creador, Scott Cawthon, ¿no? Creo que se dice. Hay que admitir, chabón, que también te puede gustar o no lo que es Five Nights at Freddy o la franquicia, pero hay que admitir, chabón, de que ha generado un boom, un gran boom, tranquilamente, en la cultura y todo, que tranquilamente todo el mundo conocemos, aunque sean Freddy, Bonnie, Chica, Fozzie, después lo más... veteranos, digamos así, conocerán a Mangel, Toy Chica, entre los demás, ¿viste? Y bueno, lo último que sacaron, que es Roseanne Wall, el cocodrilo ese, entre otros más, ¿viste? Otra cosa que me encanta mucho lo que es la comunidad de Five Nights at Freddy, que han creado un género, se puede decir único, por decirlo así, porque no conozco juegos así AA o indie que hagan esto, digamos así, o sea, para que te hagas la idea, después de esto sacaron, bueno, no sacaron, sino que ha habido diferentes, por decirlo así, Five Nights at Freddy, pero una más interesante que la anterior. Por ejemplo, el Five Nights at Candy, el Popcorn creo que se llama el otro también, otro que es como Juniors, que ese también es otro juegazo, el de Jojo Creation. Después hicieron un remake tranquilamente del primer Five Nights at Freddy. O sea, ha generado una comunidad tan de buena, chabón, tan grande, que no me extraña, chabón, de que ya tenga películas y series, que puede tener tranquilamente series también, ¿viste? O sea, ya es una franquicia única, chabón, ya es muy conocido a nivel mundial tranquilamente. O sea,
todos nosotros vamos a conocer tranquilamente a todo, aunque sea este elenco, chabón. Este elenco tranquilamente el contra, pero el contra conoció, chabón, No tenía sentido el easter egg del primer juego de está Golden el easter Freddy egg. y el año de 1987, porque digamos, su mordida no ocurrió en ese año, sino en el 83, pero por un lado, al menos por sí solo, buscó darle un origen al traje de conejo en el que el hombre morado había muerto, y además un origen a Golden Freddy, el cual no necesitaba uno, ya que la creencia normal es que simplemente era una especie de espectro, pero que hubo un Freddy amarillo antes, y digamos que el espectro que nos asusta por medio de él en el easter egg, haciendo realidad que habían realmente un niño extra que murió, pero no a manos del hombre morado. Claro. Además que podría también explicar los Puppet, orígenes ¿no? del restaurante, pero lo que sin duda más cagó este juego fue la maldita caja de mierda que te pone el final de este. Para fechas de hoy, nunca haber hecho nada con esta puta caja. Y aquí es donde se nota que Scott ya simplemente no quería contar una historia medianamente buena, sino que quería capitalizar la franquicia, ya que lo diré, la comunidad de FNAF sin duda fue la comunidad más hijueputamente migajera de la época. Literalmente en aquellos años te buscaban hasta en los pixeles de las esquinas Los memes también. excusas para hacer teorías de eso. No podían ver un easter egg o un simple chiste, o mira, un cuarto que claramente es de una niña. Esto es sin duda relevante, porque se lo tomaban tan en serio que simplemente con cada nuevo hallazgo, como le llamaban en aquel entonces, era recurso suficiente para aplicar la de lo cambia todo, cosa que obviamente Scott aprovechó para crear esta puta caja. Pero bueno, hagamos de cuenta que la caja no existe, porque literalmente no existe. Ya 10 años desde que salió el juego y no se ha dado, y no creo que se dé una explicación real de se ella, sabe. y de darse ya sería tan absurda. Pensé que ya se sabía que había la caja, ¿no? Parece que no hay nada de la caja, o no se sabe todavía de la caja, Ah, ok. Que mejor que se quede así. Y omitiendo el cierto retcon Pensé que que la ya se cuarta había entrega descubierto. nos dio para capitalizar un poco más el juego, para este momento el lore generalmente era bastante autoconclusivo. Podíamos suponer que en el 83 fue el origen del restaurante y en dicho año ocurrió la mordida del 83, donde Así se es. murió este niño de aquí. Luego el restaurante se renovó entre el 83 y 87, ocurriendo la muerte de los 5 niños a manos del hombre morado, para que en el 87 rebase la última gota el vaso y ocurra la mordida del 87, que hizo que la compañía prácticamente entrara en un hoyo, que para mediados de los 90 ya no es una cadena de comida relevante, ya no son ni una sombra de lo que fueron, siendo los acontecimientos del primer juego, y que por estas mismas fechas ocurrió todo el flashback en forma de minijuegos que vemos en el tercer juego, para en un futuro distante 30 años después, digamos, ya este restaurante no existe y todas sus historias se volvieron en leyendas urbanas, y donde daría un cierre de odio a estas almas en pena con la muerte del hombre morado, que técnicamente ocasionó todo y era el villano de la saga. Que sí, obviamente habían ciertos cabos sueltos y cositas que la verdad Claro. no eran necesarias Por eso, responder, porque nada es perfecto, todo tiene sus errores, porque obviamente la historia ya tenía sus falencias, como el hecho de que en el primer juego tengas que guardar energía o si no se va la luz, como si fuera que el restaurante trabajara con una planta de energía o qué sé yo, ni que fuera país latinoamericano donde se va la luz hasta 6 horas. Otras cosas como el hecho de que la empresa siempre estuvo consciente de que los animatrónicos mataban gente durante la noche por motivos muy deliberados, y a pesar de ello se gastaban plata en tener guardias nocturnos. ¿Para qué? ¿Qué van a guardar? ¿Que los animatrónicos no maten a los ladrones que se quieran meter? Pero al menos dichos errores eran mínimos y que no afectaban a la narrativa de una manera muy grande. Claro. La historia ya era autoconclusiva, que hasta el mismo creador lo sabía y simplemente se alejó de esta mierda y creó el FNAF World para relajarse un poco. Pero no, el fandom quería más migajas, y como Scott es la persona más ambigua del mundo, tenía que responder hasta la bobada más estúpida, porque aquí es donde empieza. Sí, una pregunta, ese Final Fantasy World fue tan criticado, porque yo sepa, no oía hablar de nadie, chabón, hablando del el World ese. Sí consiste de existencia, pero
¿Qué onda con ese tipo? ¿Fue el contra odiado? ¿Qué onda? ¿Fue la oveja negra? ¿Era buen juego? ¿Qué onda con ese? ¿Tenía algo de lore, por decirlo así, en FNAF World? Por la duda, pregunto. Sin duda el Porque era muy declive diferente, de toda chabón, la trama, ese. siendo que empezaron a salir las novelas, unos Ah, libros que en lugar cierto. de mejorar la narrativa, la arruinan, porque Las parecen novelas. hasta fanfics pedorros de Wattpad, ya que aquí quisieron primero darle nombres a personajes que no necesitaban. La historia hasta el momento nunca se había dignado de darle nombres a los personajes, porque no lo necesitaban. Los únicos que tenían eran los guardias por no más, pero el resto eran conocidos por seudónimos, ya que era lo único que sobraba. No darles nombres implicaban que sus historias eran leyendas urbanas. Es como en la vida real. Todos conocemos leyendas urbanas como, no sé, por ejemplo, La Llorona, la Mm, fantasma vengativa que ronda buscando a sus hijos que murieron ahogados. así ¿Alguien es. sabe cómo se llamaba realmente la fantasma? Muy seguramente pocos, pero a la final, a la gran mayoría, no le importa a nadie. Solo su seudónimo por el que es conocida en su historia, Por lore. siendo La Llorona, igual aquí. Pero las novelas quería darles nombres, ok, está bien. Y luego ya quería empezar hasta justificarle las motivaciones al Mm. villano. Y a mí, ¿qué coño me importa qué putas motivaciones va a tener un tipo para matar 5 niños? Ya eso es excusar sus acciones. No, porque ya la historia de aquí en adelante empezaré a meter conceptos estúpidos como remanente y agonía. Y es donde llegamos a lo que me gusta llamar como la fase 2 de la trama de este mundo, ya que se inventaba Scott cuánta estupidez posible para extenderle las ubres a la vaca. Ya empezaba a meter nombres y ya empezaba a hacer las cosas más rebuscadas posibles para que su público rascara hasta entre la mierda buscando respuestas. No sé si es tan como él dice, chabón. Porque que yo sepa, viendo, por lo menos que yo sepa todo el lore de Final Fantasy y todo lo demás, que yo sepa hasta ahora, que yo sepa, para mí es un buen lore, chabón. Es un lore interesante, chabón. Más falopero de vez en cuando, aunque otra vez, viste. Por ejemplo, lo último que sacaron, viste, el Security Breach, es muy medio falopero prácticamente, pero bueno, por todo lo demás es un buen lore, chabón, que ha creado Scott Cawthon, chabón, Aunque es una pena que se haya ido, porque no sé qué pasó de medio, porque no entendí. Sé bien que se retiró y que tiraba mucho tabú al flaco, digamos así, pero no entendí bien en qué sentido le tiraron mierda, chabón. O sea, pero sé bien que le han hecho tanta mierda que él saltó y se fue. Y a partir de ahora está como trabajando, por decirlo así, escondida entre algún que otro estudio en el medio, ¿viste? Y ahí sacó Security Breach y el más reciente, que era el coso, el secreto de Mimic, ese. Ese, ese tengo que jugar algún día, chabón. Ese parece muy interesante, chabón, Ese parece muy interesante. Lo que sí no creo que juegue nunca, chabón, en la franquicia Final Fantasy, sí que yo jugar algún día, era la de realidad virtual, porque obviamente por motivos obvios, ¿no? O sea, te pide realidad virtual y eso. Eso no voy a poder jugar nunca, chabón, Sé bien que tiene lore y tal, pero de ahí, chabón, ahí no creo que lo juegue nunca, chabón, Así que con mucho voy a ver lore y tal, pero por YouTube, tranquilamente. Porque resulta que el hombre morado, así es, el que se supone que era únicamente un guardia de seguridad que mató 5 niños, nomás porque sí, se llama Ajá. William Afton. Y no solo eso, William. sino que ahora resulta que es el cofundador de la empresa de la pizzería junto a otro sujeto llamado Henry. Un Así personaje que es. de verdad no necesitaba ningún trasfondo, ahora empieza a tener trasfondo. Y ahora no solo es un asesino, sino que el tipo es una eminencia máxima para la ingeniería. Ya verán por qué. Porque vean, llega Scott y lanza la sexta e innecesaria entrega para la franquicia de FNAF, llamada Sister Location, que Ajá. ahora es una precuela de la precuela, pero de la secuela, pero de no sé qué, pero a la vez secuela de la otra precuela, y pues realmente a Claro. nadie le importa. Pero este maldito juego es sin duda el juego que más odio. Miren, a mí me chupa 5 pingos que sea el primer juego con tener una jugabilidad distinta, porque dicha jugabilidad es incluso peor de insípida que las originales, y que era el primero en contar con actuación de voz más allá de únicamente los hueones random que te hablaban por el teléfono. Y esto, Ajá. como lo odio, porque este juego en todo su esplendor es lavarle la cara a William Afton. Así es, esta madre solo existe para justificar a un asesino de niños. Solo dejen que eso cuele,
porque se quiere vender como la mamá con el mayor lore de la franquicia, porque introdujo tantas pendejadas que más que alimentar una trama que no era perfecta, era funcional por sí sola. Lo que hizo fue meterla en un hoyo, porque se introdujeron tantos conceptos que ya es cuando podemos decir que la historia pasó a ser únicamente de terror a literalmente ciencia ficción, pero ciencia ficción nivel Terminator básicamente, porque primero se establecen que los dos niños estúpidos de la cuarta entrega son los hijos de William Afton. Por consecuente, así es, el cuarto que parecía ser de una niña, sí, también tenía una hija, así que el cabrón tiene 3 hijos, o sea que un asesino de niños era padre, correcto, está bien. Supongamos que la muerte de su hijo pequeño. Yo me imagino, chabón, la gente, digamos así, los fans más promedio de Final Freddy viendo esto, digamos así, ve, no es puro, chabón, y el chabón hace plata, digamos así, ¿viste? Me imagino algo así, chabón, o sea, que el chabón hace esto, pone como una pequeña migaja, por decirlo así, y la gente ya están como tirando 50 teorías, ¿viste? A todo, chabón, ¿eh? Me lo imagino, chabón, me lo imagino. Aunque es normal, tranquilamente, ¿viste? Para mí no es normal, chabón. No sé, para mí todo el dolor que ha metido Scott Cawthon, ¿viste? Y todo lo demás, para mí está muy bien, chabón, ¿eh? No entiendo en qué sentido se puede venir quejando la gente, ¿viste? Porque yo sepa, cada entrega de Final Freddy no he escuchado ni una sola queja, ¿eh? La única sola queja que escuché fue Security Breach por los bugs y todo lo demás, y por motivos sobre yo la tuve. De hecho, yo la viví, chabón, un poco de Security Breach. Porque yo jugué un poco del Security Breach y, chabón, estaba de contra lagueado, lleno de bugs y tal, y lo instalé a la mierda, chabón, y no lo voy a tocar hasta el día de hoy, ¿viste? Podría haber tocado tranquilamente, pero tenía que esperar un rato a que esté un poco más actualizado el juego ese para que no esté tan plagado de bugs tranquilamente. Y la otra que sí escuché y que fue criticado y que es como tratado como la oveja negra es el World, ese que es como animado, por decirlo así, tipo más infantil, por decirlo así, ¿viste? Ese sí se nota, chabón, Fue lo que de una manera desencadenaría su deterioro mental que lo llevaría a volverse un asesino. Hagamos lo que Scott quiere y justifiquemos las acciones del sujeto y blanqueémoslo. Pero no, resulta que su hija también está muerta. ¿En qué momento se murió? Pues se explica en este mismo juego. La mató otra animatrónica que graciosamente él mismo inventó. O sea que ya al cabrón no solo se le muere un hijo, sino 2, por condición de trama técnicamente. Y uno, ¡wow! Entonces vamos a otro restaurante a ver este robot. No, resulta que todo ocurre en un jodido laboratorio. Un laboratorio creado por William Afton. Ahora no solo él, que se supone que era un guardia de seguridad sanguinario, asesino de 5 niños, era un padre de 3 mocosos, sino que también es un maestro de la ingeniería para crear robots animatrónicos y por encima de ello, ojo, tienen los recursos y el intelecto para montarse un laboratorio de lo más elaborado a los laboratorios de Dexter. No más porque, Grande no Dexter. lo sé, ya con eso parece que el personaje pareciera que fuera una caricatura realmente. ¿Y qué más? Pues resulta que nuestro protagonista esta vez no es ningún random, sino el hijo de William Afton que sobrevivió en sí. ¿Por qué va? Bueno, la teoría muy común, el tipo mató a su hermano, quiere de un modo redimirse, así que como cualquier otro hijo, pues decide ayudar a su padre. ¿En qué objetivo? Recuperar a los animatrónicos que están en su laboratorio, incluyendo la animatrónica donde se encuentra el alma de su hermana atrapada. Y todo para, escúchenme esta, hagamos algo en este momento. A ver. Tomemos un segundo de reflexión y cerremos los ojos y hagamos una especie de epifanía. Y quiero que se imaginen lo que les voy a hablar y visualicen qué trama les estoy contando. Okay. Es un tipo de apariencia morada, con joroba bien marcada, el cual es una persona muy malvada, cuya le gusta secuestrar niños y torturarlos, hasta el grado de matarlos de ser posible, usando máquinas especiales que él creó en lugares oscuros y distantes donde nadie podría atraparlo. Porque claramente lo que está haciendo es un delito, con el único objetivo de extraerle de estos niños una especie de energía vital que ellos emanan cuando sienten mucho miedo o mucha felicidad, pero que para ti es funcional para algo importante. Ya si adivinaron la trama, así es, acertaron. Esa es la trama de Monsters Inc. Literalmente todo el lore de FNAF es un fanfic de Monsters Inc. Claro. Ya ven por qué lo puse en el título, no era clickbait. Porque el plan de la criaturita morada es la de extraer una especie de sustancia llamada remanente. ¿Por qué? Porque las novelas de mierda son las que explican esas pendejadas.
y es que el remanente es simplemente un MacGuffin. Su función es ser la fuente de la vida eterna. Entonces ahora resulta que nuestro William Afton no mataba niños por gusto y placer, sino que la criaturita quería tener la vida eterna. Entonces mató y torturó a niños para ello. ¿Y a quién le puede culpar? Pobrecito, la criaturita solo quería vivir eternamente. Y de entre sus víctimas estaban hasta su propio hijo menor. O sea que los sucesos del juego pasado no eran simplemente pesadillas que el niño tenía porque su hermano le hacía bullying, sino porque su papá experimentaba con él para aprender el funcionamiento de esta sustancia que sinceramente leo y sigo sin comprender exactamente de dónde proviene o qué la produce realmente. O sea, todo se medio resume más o menos en que la gente tiene, digamos, una especie de potencial oculto que hace que en sus sentimientos, cuando lleguen a su punto alto, puedan crear una energía que prácticamente es capaz de darle vida a cualquier cosa o transmitir emociones o yo que sé. Claro, Esto lo explicó la novela del niño una especie de Dios, ¿no? Por ende, quiere decir que en el cuarto juego, cuando veíamos al niño interactuar con el peluche de Freddy no era que el niño se imaginaba que hablaba con él, como si fuera una especie de tipo de amigo imaginario, sino que canónicamente de alguna manera le dio vida al peluche. No más porque sí, mira. Ya ni ciencia ficción es esta mierda. Ya esta es una obra de fantasía que te cagas. Ya esas cosas es magia prácticamente, un sistema mágico, y con ello también se explica por qué William Afton seguía vivo en el cuerpo de Springtrap durante tantos años, porque el sujeto, en lugar de botar remanente, botaba agonía, que en esencia es la misma mierda, solo que esta es la energía mala y la otra es la energía buena, en lugar de simplemente que el sujeto vivía en dicho animatrónico, no más porque él se volvió en un alma vengativa. No, el tipo en carne y hueso. No sabía que todo esto era parte de un lore, digamos así, sobre eso de la inmortalidad y tal, chabón. Yo lo único que sé, digamos, si de lore Five Nights at Freddy's o las 5 noches con Alfredo, era la de, ok, matar a los niños y tal, vivían en animatrónico y tenían que sobrevivir 5 noches y tal. Lo vino Henry a quemar lo que es ¿cómo dice? La pizzería, junto con los animatrónicos y William, y ahí terminaba el cierre, digamos así, pero conociendo a Scott Cawthon, hizo que ya más platita, que ya más lore, digamos así, y ahí sacó Security Breach y más entrega, digamos así, más y más a futuro, ¿viste? Y luego sacaron el Mimic y todo lo demás, y todo lo demás, lo que es hoy en día, chabón, Pero no sabía nada de eso, nada de esto, chabón, sobre la inmortalidad y tal. Aunque también puede ser también cosas de la teoría, porque también puede ser el tema este de la teoría que se inventan los fans y todo lo demás, ¿viste? Cosas que también puede pasar, ¿viste? También puede pasar. Pero bueno, es un lore, chabón. Es lore, no... O sea, a veces se divide en tres partes. Por un lado, lo que se ve en el lore a base de YouTube y todo lo que ven ahí. Por otro lado, lo que se ven a base de teorías en las redes sociales y todo lo demás. Y por otro lado, lo que en mi caso yo estoy ahí, que yo me leo todo lo que yo sé hasta ahora, aparte de ver de YouTube y el gameplay, digamos así. O sea, entendiendo el gameplay y la gente que ve en YouTube. Yo en mi caso, yo entendía más o menos el lore porque veía Town Gameplay haciendo resúmenes y todo. Y el más reciente, que era el Fede Lobo, por decirlo así. Ya entendía mucho mejor el lore, digamos así. Pero ahora viendo hoy en día, un poco más actualizado con todas las nuevas entregas, me imagino que va a haber también las nuevas entregas, veo las nuevas entregas y todo, me hace como un poquito más claro, por decirlo así, en la mente. Aunque igualmente lo tomo esto, entre comillas, con pinzas, como dicen los españoles, ¿viste? Lo tomo con pinzas porque a lo mejor el creador, ¿viste? Saca una nueva novela, una nueva entrega y cambia radicalmente todo el lore, digamos así, ¿viste? Prácticamente. Así que yo tomo con mucho cuidado, pero yo siempre estoy de acuerdo con el tema de que todo lo que sea hasta ahora, digamos así, con lo de William Afton y ahora el más reciente de Mimic, chabón, Aunque para mí me parece que Mimic no parece ser un personaje de relleno, en mi opinión. Para mí lo veo más como un personaje, ponele, si vamos a ponerle, por darte un ejemplo a los Marvel, por decirlo así, si William Afton sería el Thanos, por decirlo así, de Mimic sería el Kang, por decirlo así, ¿viste? Kang el Conquistador. Creo, estoy seguro. Bueno, es lo que yo pienso, porque no sé qué puede venir después de Thanos, como villano después. Pero es lo que yo pienso, Seguía vivo no por sé qué opinan ustedes. Guión, porque ese es el recurso narrativo que la mente brillante de Scott tuvo para explicar por qué al final de Sister Location Michael no se muere, tras haber convivido en su cuerpo con esta amalgama de cables y piezas de metal dentro de su cuerpo, sin haberlo desgarrado desde dentro o hacer que su cuerpo quede destrozado.
Y si te vas a las novelas, básicamente estos poderes mágicos se cuentan como una especie de escala de poder, donde más albergues el remanente o agonía, más poderoso te vuelves. ¿Por qué? Porque no lo sé. Y eso que no hemos llegado a lo mejor, porque Scott decide lanzar otra vez un último juego. Sí, ahora sí el último del último. O bueno, eso es lo que se creía, siendo Pizzeria Simulator, donde le daría un cierre a los cabos sueltos, que estaban tan sueltos, y que Scott solo le puso más cabos para terminar de soltarlos más de lo que estaban. Por lo que la historia de este juego es incluso secuela del FNAF 3. Haciendo así que me tengo que comer la idea de que personajes como Michael vivieron como si nada, como un zombie, y que otros robots asesinos locos estuvieron rondando por ahí. Sí, me quedó duda, chabón, si este es el verdadero hombre morado. O sea, sé bien que es uno de los hijos, digamos así, de William Afton, chabón, pero nunca me quedó claro qué se hizo este chabón, este personaje después, chabón, porque da a entender que el chabón sobrevivió con ese coso animatrónico o esas cosas que expulsó, chabón, pero nunca me llegó a entender, digamos así, qué se ha hecho este personaje, tipo, no sé si ha vuelto a aparecer en alguna entrega más o no, nunca me llegó a entender claro, digamos, si este personaje, chabón, que yo sepa, nunca me llegó a entender, pero me imagino que lo veremos en alguna entrega futura, ¿no? Me imagino, aunque ya medio que estoy medio, digamos, en el limbo, por eso sigue en el cronológico. Creo que este lo veremos tranquilamente 150 o 40, 60 años más viejo, por decirlo así, ¿viste? Me imagino, no estoy seguro, no estoy seguro. Como por 40 años, o bueno, eso creo yo. Hay teorías que técnicamente sería menos tiempo, pero son teorías y conjeturas. Además, así sea 5 años, igualmente imagínate encontrarte a un weón como Michael en la calle, pues no más, siendo que para este juego se reúnen, por así decirlo, todos los personajes relevantes de lore hasta este punto. A la criaturita morada, su hija que está hecha poronga, que nunca se explica cómo a pesar de salir de la amalgama del cables, aún conserva en esencia su diseño original. La amalgama que ahora se volvió Molten Freddy, y Puppet que para este punto nadie se acordaba de él, o bueno, ella. Y de Michael, el Gary Stud de la comunidad que nació para chambear y murió chambeando, incluyendo al weón de Henry, el otro cofundador de Freddy Fazbear, mejor amigo del anciano senil de William, padre de la niña dentro de Puppet, y a la vez un señor bien basado, en un mismo lugar para matarlos a todos y darle un cierre a todo este quilombo llamado historia, y que el fandom salga gritando diciendo: ¡wow! Es el mejor final de todos los finales. Es perfecto en todo ámbito. Me lo imagino. Cuando no es perfecto. Te quiere hacer creer que es perfecto, pero no lo es. Porque primero es hasta insatisfactorio, porque te mata de coñazo personajes que no sirven en la teoría, ya que como porongas durante 40 años, o no sé, todos estos cabrones estuvieron viviendo como si nada por ahí, dando vueltas a su bola, sin aportar nada ni hacer nada para que lleguen nomás y se murieran. Qué desperdicio es sinceramente introducir tantos personajes, querer crear anticipación para después desecharlos a todos en un mismo juego a la vez. Scott, para ser ambiguo y dejar tramas abiertas, es bueno. O sea, no las tramas abiertas que sean buenas, claro, sino la acción de siempre dejar algo abierto es para lo que Scott es bueno. Pero a la hora de querer cerrar todo, te lo cierra de una vez sin explicar nada y mandar a limpiarse ese culo a todo el mundo. Literalmente el final de este juego es la escena de los Simpsons donde Homero pregunta si es un final bueno o es un final malo, a lo que Marge responde: es un final y se acabó. Pero bueno, al fin es el final, hasta que nos damos cuenta que William Afton sobrevivió a un incendio nuevamente, por el poder de la agonía de un niño que tenía adentro, básicamente el guión. Tremenda estupidez, literalmente el meme de me está ganando un niño. Aunque eso solo sirve para justificar la existencia del UCL, el cual sinceramente no me parece un mal juego. Es un simulador de jumpscare de todos los animatrónicos habidos y por haber de la franquicia hasta ese punto. Esa chica. Bueno, eso se creía hasta que luego Scott usó eso de recurso narrativo en sus novelas pedorras, haciendo lo que podía haber sido el castigo perfecto para la que como William Afton simplemente no lo sea. Aunque eso sí, tremendo sinsentido es creer que llegaron
unos médicos encontraron únicamente, literalmente, el cadáver más en descomposición, quemado y vuelto mierda de la existencia, o sea, una momia en todo ámbito, y lo hayan llevado al hospital no más porque quedó vivo de alguna manera. Señores, un hospital real te ve en ese estado y lo mejor que podría hacerte es ponerte eutanasia. Yo sé que eso no podría matar a William por todo ese tema estúpido de la agonía, pero igualmente debería saltar alguna alarma en el hospital por ver en esencia un muerto viviente. Además que un hospital no te va a tener zombie, en una habitación exclusiva para ti, porque ¿quién chingados entonces pagaría por tus cuidados y además por dicha habitación? No han estado en un hospital antes, en esos lugares no les gusta ver gente. No van a mantener a un literal cadáver ahí porque sí, y menos en Estados Unidos que te cobran como $1 millón por un dolor de cabeza. Pero omitiendo semejante sinsentido, digamos que por fin es el final de los finales, ¿verdad? Claro, hasta que Scott quería seguir exprimiendo más la franquicia, ya que como empezaron a salir competidores, robando la fórmula de usar muñequitos infantiles para ponerle colmillos y garritas y querer capitalizarles hasta sacarle el mínimo a los niños bobos, que no criticaré que lo hagan, porque bueno, yo lo haría. Y más... A ver, hay que admitir tranquilamente que la franquicia de Final Fantasy nos dio buenos juegazos después de Final Fantasy, chabón, nos dio grandes juegazos, o sea, Bendy Dead Machine, Final Fantasy Candies, ¿cómo se llama? Pop Ghost. Hay una que está muy piola, chabón, de ellos, hay una que está piola, que se junto con Bendy. Hello Neighbor también es otro juegazo. Ay, no me sale, chabón, no me sale, pero es un juegazo, chabón, es un juegazo. También que se mete de medio, digamos así. Pero bueno, hay que admitir, chabón, que trajo buenos juegazos después de eso, chabón, y que inspiraron mucho para traer grandes franquicias, Bendy, te puedo decir tranquilamente que está muy piola, Bendy está muy piola, chabón, y Hero Navy también, chabón. O sea, ¿qué te puede ser como el... Viste que está Goku, Naruto y Luffy? Bueno, acá se puede interpretar, ¿por qué? Porque acá está Freddy, el vecino, y el chabón de tinta, digamos así. O sea, creo que se puede interpretar así, porque son las estrellas más populares tranquilamente, en el mundo de terror indie, por decirlo así, ¿viste? Tranquilamente. Después vino Poppy Playtime, que fue furor tranquilamente. Y hay otra que está muy piola, chabón, que es ese del conejo, ese conejo azul. Que ese está muy piola, chabón. Parece muy interesante, chabón, En Scott le doy el favor, considerando que el tipo es un padre de familia, al menos así le da buena vida a sus hijos. Pero si le voy a criticar es el hecho de que si lo iba a hacer, al menos crea un nuevo universo. No de sangre el poco lore estable que tiene este, porque ya ahora, a partir de este punto, el villano de la franquicia ya no es ni la criaturita de 80 años en un traje de conejo con deseos de vivir eternamente, sino que ahora es un robot llamado Mimic que se sacaron del culo, pero bien metido del culo, que nunca se mencionó, nunca se comentó, nunca apareció, pero de repente siempre estuvo ahí, observando a todo el mundo y matando gente desde las sombras. Y es que yo no entiendo tampoco ese tema de las muertes en este mundo. Literalmente cada 2x3 un robot raro. Cada vez te digo que Mimic estuvo presente, digamos así, cuando William Afton hacía sus pechorías y mataba a los nenes, digamos así, pero habría que verlo en como esa especie de minijuego que hacía en anteriores entregas. Habría que verlo, chabón, en qué momento se lo vio, ¿viste? En qué momento estuvo ahí, ¿viste? Con mucho, vamos a poner que estuvo ahí como un prototipo de prueba, como una especie de reemplazo de último recurso en caso de que un animatrónico deje de funcionar o no funcione el esqueleto, digamos así, y ahí lo ponga ahí a Mimic de ejemplo. Ahí puede ser justificable la cosa, pero si no es eso y es otra cosa, sería un poco jodido meterlo ahí en medio, ¿viste? Es como se ha metido con calzador, como dicen los españoles, ¿viste? Por lo cual sería un poco complicado, chabón, meterlo a Mimic. O intentar que aclare, o ver, por ejemplo, sus ojos de cámara de seguridad, por decirlo así, ¿viste? Porque tiene ojo, él lo puede verlo, digamos así. Y ver en qué momento logró ver a William Afton hacer sus fechorías. Con forma de animal o de payaso, mata como 100 personas y parece que no existiera ninguna especie de cuerpo de seguridad que diga, ay cabrón, mejor resolvamos este caso. Así que sí,
Pasamos de una historia donde se centraba en que simplemente unos robots eran controlados por unas almas en pena de unos niños que murieron hace años a manos de un guardia random loco no más porque le bancó hacerlo, a literalmente genios por encima de Albert Einstein o cualquier otro, capaces de hacer inteligencias artificiales ultra avanzadas usando únicamente cualquier tipo de chatarra que encontraban en el piso y de hacer máquinas estúpidas con la capacidad de extraer hipotéticas sustancias producidas por las emociones de las personas. Boom. Todo para justificar que un tipo loco mató a unos niños. Y que además, si la gente tiene sentimientos tan fuertes, son capaces de darle vida a cualquier mierda robótica con ojos. Sinceramente sigo sin entender una mierda, porque es que la verdad la historia está pero tan mal estructurada donde la veas, que aún a día de hoy no existe esta es la historia definitiva de FNAF, porque la comunidad debe seguir en conjeturas absurdas para medio explicar las pendejadas que acabábamos de ver o de leer, sea cual sea el caso, todo llegando a la absurdez de básicamente ser un fanfic bien horrible de Monster Inc. y de la vez Terminator, pero con elementos. Te puedo decir, quédate que viendo un poco, jugando un poco lo que era y viendo un poco de YouTube también a Ruby, digamos así, jugando al Security Breach, no parece tan malo el Security Breach, digamos así. El de Mimic es mil veces mejor, tranquilamente, parece mucho más piola que digamos así. Pero si yo tuve que tirar algo negativo, aparte de los bugs y todo lo demás, para mí la villana, Vanessa creo que se llama, estuvo desaprovechada, chabón, porque en los trailers que yo sepa, te mostraba como la antagonista, como la nueva William Afton, por decirlo así, ¿viste? Y al final aparece solamente 2 segundos, ponele, otros 2 segundos. No aparece muy a menudo, digamos así, muy a menudo ese personaje y medio que los caga, digamos así, tranquilamente. Así que no... Estaría bueno que hicieran más escenas de ese personaje, digamos así, o que tuviera un poco más de lore. Pero bueno, conociendo al creador, evidentemente es imposible, ¿viste? Pero sí, hubiera sido muy interesante, chabón, ver a Vanessa y haciendo todo, ¿viste? Y que haga un juego sobre ella de lore y tal, ¿viste? La chica esa. Porque hubiera todo muy interesante. Nunca me quedó claro si ella muere o sobrevive al final, digamos así, lo que es Security Breach. Pero me da la sensación que puede tener más su aparición, por decirlo así, en futuras entregas. Pienso yo, no estoy seguro. Pero puede ser tranquilamente un personaje digno para la nueva Regla 34 y hacer frente a tu chica, Nunca se sabe. De fantasía dignos A de Vanessa, serie, digo, no como con Hora el de ataque Aventura. de conejo. Todo es un retcon encima de otro. A ver, yo digo a Vanessa en el sentido de así como chica, digamos así, no con su traje de conejo. Retcon. Cada nuevo producto rompe algo que se haya establecido anteriormente y en muchos momentos las mismas teorías que buscan justificar estas mamadas crean hasta conveniencias de guión dignas de una película de bajo presupuesto, naciendo hasta chistes como el hecho de que cada rato se debe crear una cronología para explicar ahora el nuevo canon, porque según Scott todo es canon, pero luego hay otras cosas que básicamente descanonizan cosas que según Scott son canon. Y es que no pienso ni siquiera comentar nada con respecto a los últimos juegos o libros que han salido, porque todo es más de lo mismo. Solo querer darle trasfondo estúpidos a literalmente máquinas asesinas y viejos asesinos de niños. No tengo nada en contra de la jugabilidad de los juegos, pero siendo las justas, son juegos ya hasta simples con retos tan malos que son simplemente la fórmula de juegos como Outlast pero infantiles. Al menos los juegos viejos tenían mejor encanto. Esa es la única descripción que le doy a los juegos actuales de FNAF. Son todos puros simuladores de caminar con jumpscares de un robot random a cada rato, como para que no se te olvide que el título del juego es FNAF. Por ese motivo no me sorprende que para las películas Scott básicamente se cagó encima del canon y técnicamente, o bueno, eso quiero creer yo, ya este es un universo completamente distinto al de los juegos, con su propia historia y muy posiblemente lo que Scott realmente quiere contar. Claro, siendo igualmente de ambiguo como siempre ha sido, pero al menos hace un intento y creó algo fresco, sin romper algo que ya está roto, aunque no me sorprendería que mañana diga que es canon con los juegos y ya ahí sí valió verga todo. Una historia que verdaderamente no le encuentro sentido, que hasta la misma comunidad se ha puesto de acuerdo en odiarla y a la vez quererla, porque a pesar de todo, yo lo reconozco, llega a ser intrigante, no lo voy a negar, puede ser entretenida de ver y leer en algunos casos,
Pero cuando quieres darle tuerca a tu cerebro para comprender lo que acabaste de digerir, te darás de cuenta de lo mala que es. Como yo, que en serio me comí como 20 videos de youtubers diferentes para llenarme del suficiente conocimiento para este video. Y llegué a la conclusión que estaba viendo Monster Inc. pero mal escrito. Y sé que pueden justificarme la narrativa, pero yo sé cómo puedo callarles la jeta igualmente. Quiero que me respondan algo. ¿Quién fue el responsable de la mordida del 87? A ver, respóndame en esa. Así es, como lo oyeron. Pleno 2025, casi 2026, y todavía no se sabe a 100% quién fue el responsable de dicha mordida. ¿Cómo es posible que uno de los focos principales de literalmente el primer juego siga sin ser respondido del todo a ya más de 10 años desde entonces? Sinceramente, no me sorprendería que mañana Scott reviva a William Afton para volver a utilizarlo, dándole algún trasfondo como que de niño lo maltrataba a su papá y se hizo un robot culero ahí para que sea su amigo. Así justificamos todavía más las acciones de un asesino de niños. Y dicho robot hoy en día ha matado como 1000 personas y se vuelva el nuevo antagonista. Suena fanfic, pero como van las cosas, suena canónico. Porque hay hasta cosas como tranquilamente, ¿no? Como todo el tema absurdo ese de Eleanor, que es una baby en diseño, pero más humanizada. Pero bueno, creo que me excedí un poquito al final al criticar tanto la historia. Porque digamos que medio han intentado redimir con el tema de darle foco principal a Minnick ahora. Pero no me convencería mucho. Y es que dirán que me tomé muy en serio este lore, pero es que ese es el problema. La historia como tal quiere ser seria, y eso le resta muchísimos puntos, porque es difícil tomarte en serio algo cuando me lanzas información que ciertamente no es muy seria. Yo lo único que podía hacer es esperar tranquilamente la cara del creador. Yo lo único que yo haría es esperar conforme pase las entregas y ahí como que se va armando lo que es el rompecabezas, ¿viste? Y ahí puede entender un poco mejor el lore. Es lo único que yo podía hacer, chabón, tranquilamente. Ya que se nota el enorme abuso monetario que se le dio a la franquicia. Porque Scott supo capitalizarla todo lo posible. Cualquier recurso de moda lo usó para vender. Pero hey, no lo voy a negar, al menos los memes están bien buenos. Sí, chabón, la cantidad de memes que se ha hecho, chabón, es increíble, chabón. La cantidad de memes que se ha hecho es increíble, chabón, Like, tranquilamente. Qué buen videazo, chabón. Qué buen para tener lore, digamos así, ¿viste? Bueno, veo que hice comentarios, ¿sabes? Que hice nuestros amigos los comentarios, ¿sabes? Que hice para pasar el rato. Nació para chambear y murió chambeando, sentí eso. Bueno, nadie justifica a William en ningún momento. No, nadie, chabón, nadie. De hecho, que sepan, nadie ha escuchado ninguna teoría o algo de William Afton, chabón, O sea, yo antes sé el tema de lore y que Luis mató a los niños porque sí y ya está, chabón. Y después se metió el traje y ahí nació Sprinter. Y hasta ahí nomás, chabón. No sé otra cosa más de ese loco, digamos así. Fan de Five Nights at Freddy's hace una teoría fumada. Scott, ni siquiera la acercaste. Literal. Nunca justificaron a William, siempre le dejaron en claro que su visión de sus hijos iba a indiferencia, herramienta y odio. Lo más probable es que simplemente iba a su boda de científico loco y dejaba a sus hijos vivos para que los vecinos no digan nada. ¿Y en qué momento se justifica? Solo explicaron por qué. Claro. Claro, como que el chaval quiere justificar a William Afton, ¿no? No, en mi caso yo no he escuchado nada de William Afton, que yo sepa no he escuchado una justificación de William Afton, Bueno, videazo que dice amigo Nash, creo que se llama, sí, que videazo dentro que dice amigo Nash. Si intentas que te pido que hacer un día, puedes dejarme en los comentarios, puedes dejarme el nick, también si querés. Y bueno, yo me despido y nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos, buenas noches y buenas noches.